es el que entra en el parcial 1, 2 y 3, que entran en el parcial de la semana que viene. Yo les voy a programar el parcial de la semana que viene para las 9:15. Y a las 9 me conecto, por si alguno tiene problemas, consultas o algo de último minuto. Independientemente, ustedes siempre tienen el correo del aula como para escribirme algo si ocurriera y me quieren contactar antes. Otra cosa que les quiero comentar es que hoy tengo una reunión a las 11 de la mañana por videoconferencia y con temas de la universidad, así que no voy a hacer pausa. Vamos a dar un bloque, vamos a explicar todo y terminamos, ¿sí? Para que yo después pueda, bueno, ustedes quedarán liberados un poquito antes y yo voy a poder estar en la reunión, que es importante. La semana pasada comenzamos a ver el tema de los valores. Dijimos que es una rama nueva de la filosofía, que se llama axiología, que surge para el estudio de los valores en el siglo XIX, que en realidad estos valores se conocían desde la antigüedad, pero que su estudio y consideración sistemática recién se comenzó a hacer en el siglo XIX. Sobre el tema de los valores, en la axiología jurídica, no hay unanimidad, no hay un criterio único en su consideración. Dijimos que los primeros que estudiaron los valores fueron ciertos filósofos que se dedicaban a la psicología y que, buscando la motivación del obrar de los seres humanos, propusieron que esa motivación para obrar estaba en los valores. Y propusieron que los valores son subjetivos, es decir, relativos a los seres humanos y totalmente dependientes entonces de cada uno de nosotros. Descubrieron que los valores son polares, descubrieron que en la captación del valor de alguna manera está implicado un aspecto emocional y también advirtieron que no todos los valores se nos presentan como teniendo la misma importancia y que hay valores que tienen una jerarquía superior que otros. Lo que no lograron es ponerse de acuerdo sobre una tabla de valores. Y entonces este es el problema, porque habría tantas tablas de valores como personas y no habría un patrón o medida de valoración posible. Y esta es la gran dificultad. Hablamos a continuación de otra propuesta llamada el objetivismo, que de alguna manera, siguiendo ideas mucho más antiguas como las de Platón, distinguía entre valores puros, objetivos, ideales, absolutos, es decir, valores que permanecen siempre eternos e inmutables independientemente de los seres humanos, y valores materiales, valores materializados en los objetos o encarnados en los comportamientos de los seres humanos. Los objetivistas van a decir que los seres humanos tenemos una intuición emocional. Van a rescatar esta idea de los subjetivistas de que los valores se captan emocionalmente y van a plantear que mediante la intuición emocional las personas pueden llegar a descubrir esos valores ideales, eternos, perfectos, absolutos, como lo quieran llamar, y se los va a poder luego de alguna manera realizar en obras o comportamientos humanos. Los objetivistas también reconocieron que los valores tienen polaridad y tienen jerarquía. En particular, Max Scheler va a proponer una tabla de valores objetiva, es decir, única, para todos los seres humanos en todas las épocas. Esto también tiene un gran problema, porque rápidamente advertimos que la tabla de valores propuesta por Max Scheler responde a la cosmovisión de un hombre, en este caso de él, de Max Scheler, que era un hombre blanco católico alemán de comienzo del siglo XX, y era la cosmovisión de él plasmada en esa jerarquía. De tal manera que esta idea nos puede traer un problema, un riesgo, el riesgo de que un grupo dominante intente imponerle al resto de la sociedad sus propios valores, argumentando que son los valores, que son los valores objetivos. Una tercera postura era la situacionalidad, que planteaba que los valores tienen que ver con la situación de vida en la cual se encuentra una persona, y en esa situación la persona va a estar en relación o en vinculación con cosas, eventualmente también con personas, y es allí donde va a aparecer el valor como una cualidad estructural. Es la propuesta de Rizzini y Frondizi, y que también va a aceptar la polaridad y la jerarquía, y sobre esta idea nosotros propusimos esta alternativa de que se puede crear una tabla de valores objetiva para una sociedad en un momento determinado, pero sabiendo que todos los cambios culturales, sociales, políticos, económicos van a influir y van a ir haciendo cambiar esta tabla de valores. Podemos tener una perspectiva, una idea de cuáles son los valores de la Argentina hoy, sabiendo que no eran los mismos hace años atrás, ni van a ser los mismos dentro de unos años más adelante. Es una tabla de valores objetiva, pero mutable. También hablamos y terminamos de comentar que las características de los valores eran polaridad, y ahí
insistimos en que los valores negativos no son solamente la mera ausencia de valor positivo, sino que tienen entidad propia, de tal manera que cuando decimos, por ejemplo, que un ser humano, un hombre o una mujer, es malo o mala, no estamos diciendo simplemente que no es bueno, que hay ausencia de bondad en ese ser humano, sino que realmente hay maldad y tienen su propia entidad. Eh, Además, hablamos también de la polaridad, que ya sabemos que hay valores positivos y negativos, bondad y maldad, justicia y injusticia, prudencia y imprudencia. Y hablamos de la fuerza, en el sentido de que los valores inferiores, como la fortaleza y la vitalidad, que son los valores que tienen que ver con la supervivencia, son en realidad de una jerarquía inferior, pero de una gran fortaleza. Inversamente, valores muy altos en la jerarquía, como los valores morales, jurídicos, o sea, los valores éticos, son muy altos en la jerarquía, pero más débiles. De allí incluso pusimos seguramente la frase del cómico Olmedo que decía, justificando que habían hecho algo, decían, éramos tan pobres, como que en función de sobrevivir en esa pobreza habían sacrificado algún valor ético superior. También nosotros, tomando esta idea de la situacionalidad, que reconoce que para que haya una valoración tiene que haber un sujeto, como decían los subjetivistas, y tomando un poco también la idea del objetivismo, que tiene que haber algo que debe ser valorado y que tiene que tener ciertas cualidades, los de esta tercera postura de la situacionalidad conjugan al sujeto que valora, pues ahí están llegando Julieta y algunos más, Jorge y otros, buen día a todos, conjugan esto en la situación de vida de una persona, donde está la persona situada y situacionada en relación, relacionándose con cosas. Si en lugar, y ahí aparece el valor en esa situación, si en lugar de hablar de una situación donde está una persona y una cosa, por ejemplo, yo y la computadora, en la situación de estar dando clase, y en este contexto la computadora me resulta útil, y ahí está la utilidad como valor, pero si cambia la situación y estoy en la playa en enero, la computadora no me resulta nada útil, porque estoy en otra situación y seguramente para mí lo útil será, como digo siempre, un protector solar de buen calibre, porque si no me achicharro en la playa. Y en esa situación, eso es lo útil para mí. Pero si yo sustituyo en la situación de vida la computadora o el protector solar y pongo al otro, y en la situación estoy coexistiendo con el otro, ahí tenemos valores de acción, de conducta compartida, de una acción compartida. Y ahí entran en juego el tema de los valores jurídicos. ¿Me dan un segundo, por favor? Un minutito. Disculpen, estoy con esta reunión de las 11 y algunos profesores me preguntan y les tengo que confirmar. Les pido mil disculpas, no me gusta interrumpir, pero esto es una situación especial. Pensé que la reunión iba a ser como a las 12 o a la 1 y la pusieron a las 11 de la mañana. Lo que nosotros tenemos que destacar en la valoración jurídica es la valoración de la conducta humana compartida. Lo que se valora no es una conducta aislada. Si yo valoro una conducta aislada, hago una valoración moral, ¿sí? Y digo que el ladrón es malo porque robó, pero me interesa valorar lo que hizo el ladrón. Ahora, si yo valoro la acción que involucra al ladrón y a la víctima, entonces hablo de ese robo como algo injusto, como algo que es contrario al orden, a la seguridad, y aparecen los valores jurídicos. De eso es de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Esto fue como una introducción de lo que vimos la semana pasada para enganchar bien la primera parte con la segunda. ¿Hasta acá tienen ustedes alguna pregunta? No, me dice Cristian. No, me dice Guillermo. Fenómeno. Epifanio, Dulce, ¿algún problema? ¿Está todo bien? Todo bien. Muy bien. Perfecto. Todo bien, profe. Gracias. Bueno, a ver, acá en el chat está Julieta. Perfecto, no tiene ninguna dificultad. Y Maximiliano tampoco. Vamos atrás. Ahí está Sebastián también. A ver, Sebastián y Yolanda. Sebastián, Maximiliano dice que está todo bien. A ver si hay preguntas. Bueno, aparentemente no. Perfecto.
Bueno, vamos a comenzar. Todo lo que les voy a explicar, ustedes si quieren, yo les tiro alguna pista de las páginas donde están los cuadros que agregué en este capítulo. Igual yo no los voy a proyectar para hacer un poco más rápido. Primero que vamos a ver es Carlos Cosio, que está en la página, qué mal que estoy, 79, tengo que hacerme lentes. Y el cuadro está en la página 81. Yo les voy a hacer una síntesis de lo que dice Carlos Cosio. Carlos Cosio habla de los valores, vinculándolos obviamente a lo que él considera derecho, es decir, a la conducta humana compartida, a la conducta en interferencia intersubjetiva. En este sentido, inspirándose en el filósofo Martin Heidegger, que hablaba de 3 planos o formas de la existencia humana, Carlos Cosio habla de planos de coexistencia. Esa coexistencia es el vivir con el otro, el existir con el otro, la conducta compartida. Un plano de coexistencia es como mundo, otro plano de coexistencia es como persona, y un tercer plano es el de coexistencia como sociedad. ¿Cómo coexisto yo como mundo? ¿A qué se refiere esta palabra mundo? Bueno, estoy yo y está mi proyecto de vida. Y por otra parte está el mundo que me rodea. Un ejemplo, cuando camino por la calle, estoy rodeado de personas que no sé quiénes son, no los conozco, pero estoy circunstancialmente existiendo con ellos, ¿sí? Ellos son para mí siluetas, vamos a decirlo, siluetas que caminan, seres humanos que caminan, pero que yo no tengo referencia ni biográfica de ellos ni relación personal alguna con ellos. Estoy desvinculado, no tengo vínculos con estos seres humanos. Otra forma de coexistencia es como persona. El otro es una persona, es decir, ya yo tengo alguna referencia biográfica del otro y trato con él, tengo un trato de diálogo, dialógico se dice, con el otro. La coexistencia en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde al otro lo conozco, sé su nombre y tengo algún dato ya biográfico del otro. Por ejemplo, yo lo conozco a Epifanio, es alumno de la universidad, cursó conmigo en el primer cuatrimestre. Esta relación es como persona. El otro no es una silueta en la multitud que camina por ahí, sino que el otro es un ser humano concreto con el cual yo dialogo. Y la otra forma de coexistencia es como sociedad. Es decir, cuando yo me asocio con el otro en algún emprendimiento común. Como por ejemplo, si yo le dijera ahora a Maximiliano, Dulce y Epifanio que, por ejemplo, hicieran un trabajo práctico como equipo. Entonces ustedes tendrían que ponerse de acuerdo y trabajar juntos en esa tarea. Entonces hay una forma de coexistencia como mundo o desvinculada del otro, una coexistencia como persona o vinculada porque hay cierto vínculo con el otro y una coexistencia como sociedad donde las personas se asocian en algún emprendimiento común. Estas son las 3 formas de coexistencia, que ahí en el cuadro las tienen. Y hay 2 tipos de valores que destaca Carlos Cosio. Valores de autonomía y valores de heteronomía. Auto es por mí mismo, hetero es desde afuera, impuesto. Hay valores que tienen que ver con mi propia existencia, la de cada uno de ustedes, la que cada uno de ustedes está llevando adelante permanentemente, la vida de cada uno. Y allí ustedes perciben ciertos valores y eventualmente realizan, concretan ciertos valores. Pero cuando estos fallan, la sociedad, hay una sociedad a la cual pertenecemos o distintos contextos sociales en los que estamos, donde la comunidad le impone a las personas ciertos valores para que ya no la persona, sino la comunidad pueda seguir funcionando. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver, Dulce, ¿me ayudas con un ejemplo? ¿Me ayudas? ¿Un ejemplo de, profe? No. Si yo te hago unas preguntas y vos me ayudás para dar un ejemplo. Ah, sí, por supuesto. Bueno, supongamos que fuiste a estudiar con Julieta, que es amiga tuya, y se te hizo un poco tarde y oscureció. Tomaste el colectivo para ir a tu casa, ¿sí? Muchas cuadras antes de llegar a tu casa notas que hay un apagón de luz y quedó todo a oscuras. Cuando llegás a la parada donde tenés que bajar, te bajás y está todo a oscuras. Y escuchás gritos, tiros, escuchás coches que salen a toda velocidad y está todo oscuro y vos tenés que caminar 5 cuadras para llegar a tu casa. ¿Cómo te sentís? Asustada.
Muy bien. Fíjense que le pregunto, ¿cómo te sentís? Porque el valor se capta emocionalmente. Recuerden eso. Y ella tiene un sentimiento negativo, que dice que acá hay algún valor negativo en juego. ¿Por qué temés? Primero, ¿sabés a quién le temés? No. No, es el mundo. Hay alguien, los que tiran tiros, los que pegan gritos. El mundo. El mundo se te está representando a vos como hostil, peligroso. ¿Qué te podría pasar? Y podría terminar involucrada en un conflicto, no sé, me podrían, si hay tiros podría... Lastimar, matar, te podrían pasar muchas cosas. Todas esas cosas que te podrían pasar de una u otra manera, en más o en menos, alterarían tu proyecto de vida. Porque tu proyecto es llegar a casa, bañarte, cenar, ir a dormir. Y el mundo se te representa hostil, peligroso para tu proyecto de vida. Y yo les pregunto, ¿qué valor jurídico negativo que se nombra todos los días en la tele está involucrado allí, en este ejemplo? Claro, Cristian, muy bien. Seguridad. Y Maximiliano, la inseguridad. Porque la palabra inseguridad tiene un prefijo in, que niega. Guridad, cura, viene de curitas, cura, que significa cuidado. No te sentís protegida, no te sentís cuidada. Está en peligro tu proyecto de vida. ¿Quién lo pone en peligro? El mundo. No sabemos quién. Los que tiran tiros. ¿Me explico? Lo contrario es el valor seguridad. ¿Sí? ¿Te puedo poner en otro ejemplo, Dulce? Sí, sí. Supongamos que llegaste a tu casa y no te pasó nada y entonces cerraste la puerta, prendiste la alarma, tenés un perro que te defiende a muerte, estás con, no sé, acompañada de tu papá que es quinto dan de karate, ¿sí? ¿Cómo te sentís en ese momento? Y tranquila, aliviada. Segura, te sentís Claro. segura. Si yo le agrego al ejemplo rejas en las ventanas, ¿cómo te sentís? Y sí, segura, ya no siento. Bueno, yo fui agregando puerta blindada, alarma, rejas en la ventana, el perro mastín que te defiende a muerte, tu papá 5 dan de karate. ¿Hay algún problema? ¿Te sentís mal? No. No, no. Esta es una característica que tienen estos valores de autonomía. Los primeros que estamos viendo, seguridad e inseguridad. Hay un valor positivo que es la seguridad. Los elementos de seguridad que uno tiene, aunque se agreguen otros, no se tornan negativos. Ahora, ¿qué pasa si en un país determinado hay altísimos niveles de inseguridad? ¿Mm? Los que tenemos juventud acumulada recordamos una Argentina con altísimos niveles de inseguridad. Hace muchos años, cuando conflictos políticos se dirimían a los tiros con bombas, secuestros, etc. No hay Epifanio hizo un sí con la cabeza porque se acuerda. En los países donde estos niveles de inseguridad trepan a niveles donde la gente ya siente que no puede llevar adelante su proyecto de vida, la sociedad se ve muy afectada y intenta que el proyecto de la sociedad siga funcionando. Entonces se impone desde la sociedad, para que la sociedad siga funcionando y adentro de la sociedad, medianamente nosotros, se impone el orden. El orden. El orden es un valor positivo. Hay algunos valores que la cultura, creo que intencionadamente, ha intentado desvalorizar. Uno de ellos es el orden. El orden tiene que ver con una planificación. El orden es planificar. El problema con el orden, y presten atención a esto, es que como valor de heteronomía, como valor que impone la sociedad a la gente por falta de los valores de autonomía, como es un valor impuesto, tiene que ser impuesto en su justa medida, sin exceso ni defecto, ni mucho ni poco, porque mucho orden deviene ritualismo, formulismo que coarta la libertad. Y la falta de orden es desorden, y en el desorden la sociedad no puede funcionar. Un ejemplo sencillo del orden es prendan la tele cualquier día y vean la cantidad de cortes y piquetes que hay por todos lados. La sociedad siente que no puede planificar, no puedo planificar ir a trabajar, no puedo planificar ir a dar una clase o lo que sea, porque no sé ni por dónde caminar por la calle, con qué me voy a encontrar. Y entonces hay una sensación negativa de falta de orden. Por supuesto que si el orden es llevado a extremos innecesarios, como se ve muchas veces en las burocracias, donde se impone un ritualismo, un formulismo que coarta la libertad, entonces también es negativo. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, el otro plano de la coexistencia es como persona. Allí el otro es un ser humano
al cual yo conozco y entro en vinculación, en diálogo con él. Acá, si en la coexistencia como mundo estoy yo con mi proyecto de vida, acá estoy yo con mi proyecto de vida y está Epifanio con el suyo, Maximiliano con el suyo, Yolanda, Julieta, Dulce, Cristian, cada uno tenemos nuestro proyecto de vida. Sin embargo, estamos coexistiendo. Por ejemplo, ahora en la clase virtualizada, pero bueno, es una forma de coexistencia que la tecnología nos permite. Como nuestros proyectos son distintos, el mío es explicar determinado tema, porque quiero quedarme tranquilo que todos los temas que van para el parcial los explique antes, ¿sí? Ese es mi proyecto. Obviamente que el proyecto de Maximiliano es distinto, él no quiere dar la clase, pero hay como cierta compatibilidad entre mi proyecto y el de él, porque si bien el proyecto de él es distinto, porque él quiere escuchar la clase, para después tener una buena nota en el parcial, poder estudiar mejor y tener una buena nota en el parcial, los proyectos son compatibles. Y como son compatibles, estamos en paz. Ahora, si por cualquier causa esto no fuera así y Maximiliano, supongamos que esto en vez de ser por ahí una clase de la facultad, fuera una clase de chicos de escuela primaria que gritan, molestan, no quieren escuchar a la maestra, entraríamos en conflicto. Porque el proyecto de la maestra y el proyecto del niño son completamente distintos. Entramos en conflicto. Lo que pasa es que el curso, el aula, tiene que seguir funcionando y la escuela tiene que seguir funcionando. Entonces, necesariamente tiene que ver, y acá hay otro valor que han tratado de socavar y de destruir, que es el poder, que tiene que ver con la autoridad. El que ejerce el poder, el que tiene la autoridad. Escuchaba en la tele y hablaba un psicólogo diciendo cómo en la sociedad actual se le ha ido quitando autoridad a las personas que tienen que tener autoridad. En particular enfatizaba el psicólogo en el problema de autoridad que tienen los padres respecto de los hijos, que le dicen que son amigos de los hijos y todo ese tipo de cosas, porque claro, ejercer la autoridad es ejercer el poder y implica inducir el comportamiento del otro, hacer que el otro haga algo, que por ahí no está muy convencido el otro, hacer que el niño vaya a la escuela aunque no quiera ir a la escuela, hacer que haga la tarea aunque el niño no quiera hacer la tarea. El poder es un valor positivo y es un valor que, si no fuera verdaderamente un valor positivo, la Constitución Nacional no hablaría de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Están plasmados en la propia Constitución, pero son valores que desde ciertas perspectivas ideológico-políticas se quieren tirar abajo, como toda imagen de autoridad. Cuando yo era chico, mi mamá y mi papá eran la autoridad en mi casa. En la escuela la maestra era la que decía lo que teníamos que hacer. Hoy todas las imágenes de autoridad están absolutamente degradadas y los ejemplos, recuerden que los valores se transmitían a través del ejemplo. ¿Esto lo dijimos o no la semana pasada? No me acuerdo. ¿Lo explicamos? Sí, te dijo. De cruzar la calle. Claro, exactamente. Son esas figuras que para nosotros representan autoridad, las que se supone que nos deben dar los ejemplos, los buenos ejemplos. Y curiosamente, muchas veces de esas personas estamos recibiendo no los ejemplos de lo valioso, sino ejemplos de lo desvalioso, de las conductas que en realidad no deberían ser imitadas. ¿Qué es la autoridad? Y concretamente el poder que ejerce la autoridad tiene que ver con la inculcación, con infundir en el ánimo del otro la realización de una determinada conducta. No es fuerza bruta, no es hacer que el otro haga lo que yo quiero amenazándolo violentamente. Si yo quiero que un niño haga la tarea, puedo, como soy más grande, puedo con violencia forzarlo. Pero esto es fuerza bruta, esto no es poder, ¿sí? Esto es como cuando viene un león, yo me trepo al árbol porque si no el león me come, pero el león no me inculca nada. Basta que el león se aburra de esperar que yo baje del árbol para que se vaya, y cuando se vaya yo sigo mi camino. No me inculcó nada ni alteró nada de mis decisiones. En cambio, el poder implica inculcación, infundir en el otro el ánimo, la convicción de hacer algo. Y esto se hace mediante la técnica normativa. ¿Cómo funciona la técnica normativa? Muy fácil. Para evitar ciertos comportamientos se amenaza a las personas con una sanción. Y la otra manera, menos utilizada, pero no por ello menos eficaz, es prometerle un premio. En general todos piensan en la sanción. Dado que alguien mata, debe ser prisión. Bueno, ahí está la sanción. ¿Para qué? Para que la gente opte por no matar, temerosa de poder recibir una sanción si matan. Pero hay contextos
donde las normas prometen premios. Ustedes habrán visto que ahora que la Argentina se encuentra en estas coyunturas económicas muy complicadas, hay gente que ha adquirido propiedades en el Uruguay. ¿Por qué? Y porque Uruguay está prometiendo 10 años de exenciones impositivas. ¿Qué quiere? Que la gente celebre determinados tipos de contratos y que inviertan y demás. Y él se les promete un premio. Vení, contratá acá, comprale a un vendedor uruguayo que yo, Estado, te doy un premio. Por 10 años no te cobro impuestos. Premio. Hace esto porque te premio. También ha habido en la Argentina otras épocas donde algunas provincias a la instalación de emprendimientos industriales le daban exenciones de impuestos provinciales por X tiempo. Porque aunque todos piensen en la amenaza de la sanción, a veces se puede estimular también conductas positivas, valoradas positivamente, con estas promesas de ciertos premios. ¿Cuál es el problema que ya destacamos de los valores de heteronomía? De esta maestra que impone el poder, que lo puede imponer en demasía o no imponer el poder que hace falta. Si la maestra no logra ejercer el poder, no tiene autoridad y no puede lograr dar la clase, es impotente, no tiene poder. Pero si la maestra ejerce un poder excesivo, ahí sí también se torna negativo porque es opresión. En estos contextos culturales de hace unos años, se viene confundiendo el poder con la opresión y se sigue viendo toda imagen de autoridad como opresiva, lo cual es un error porque en un contexto social alguien tiene que ejercer el poder. No nacemos con instintos que nos permitan vivir en sociedad de manera pacífica, armoniosa, y esto debe organizarse racionalmente mediante normas que imponen ciertas autoridades, ¿sí? Y al imponer esas normas generan contextos de orden y de poder para poder convivir. Otra forma de coexistencia dijimos que es como sociedad. Es decir, no solo estoy yo frente al mundo, coexistencia como mundo, no solo estoy yo con el otro y coexistimos y podemos estar juntos porque tenemos proyectos de vida compatibles, sino que eventualmente puede haber proyectos en común. Y acá se requiere, como valor de autonomía que depende de nosotros, la solidaridad. La solidaridad. El aporte al emprendimiento común, donde yo aporto lo mejor para lograrlo, implica el ejercicio de la solidaridad. La palabra solidaridad viene de la palabra solidum en latín, que significa sólido. ¿Cómo están las partes de un cuerpo sólido? ¿Cómo están las partes que componen la pared que tienen enfrente o detrás de ustedes? Está compacta, está sólida, están unidos los ladrillos, el material. Bueno, esa unidad, esa solidez debe darse entre las personas que llevan adelante un proyecto común. Supongamos que son los que juegan un partido de fútbol, ¿sí? Un equipo de fútbol. Ahí todos tienen que aportar lo mejor de sí, de alguna manera dejar momentáneamente de lado el proyecto individual para asumir el proyecto del equipo, que es ganar el campeonato. Pero puede ocurrir que alguno de los jugadores se sienta ajeno al proyecto común, que se sienta extranjero, extranjería, ajenidad. No me siento parte del proyecto del equipo. En ese momento lo va a llamar el director técnico y le va a decir: mira, pibe, a mí no me interesa cómo te sientas vos, pero si querés jugar en este equipo, tenés que cooperar, colaborar, jugar con los otros. Este valor, cooperación, es el que va a imponer el entrenador, el líder del equipo, quien sea, lo va a imponer para que desde el contexto social pueda seguir funcionando el equipo, se impone. Si la persona sigue actuando con total individualidad, yo soy el único acá que se manda la jugada, no juego en equipo y demás, y si persiste en esto, hay minoración. Y el proyecto en común está muy en peligro. Imagínense una sociedad donde todos quisieran hacer lo que se les da la gana, sin pensar para nada en los otros. Sería una situación de anarquía donde la existencia social estaría en peligro. El otro peligro tiene que ver con que en algún contexto social todos aporten ciegamente a un proyecto común sin tener en cuenta, o mejor dicho, habiendo perdido el espíritu crítico y totalmente el sentido de la valoración personal, de esto que
acabo de decir, ¿no? El espíritu crítico. Cuando la gente adhiere a esto que se le propone, sin ningún tipo de límite, se masifica, se masifica. Entonces este valor, cooperación, tiene también dos valores negativos. La minoración por falta del mínimo de cooperación o la masificación cuando la persona adhiere a todo esto que se le propone, perdiendo todo sentido de individualidad, de personalidad y de espíritu crítico y se transforma en una persona masificada. Ahí tenemos entonces el cuadro que ustedes están viendo en la página 81, si no me falla la memoria, acá estoy mirando en el libro, donde tenemos estos valores: seguridad, orden, paz, poder, solidaridad, cooperación. Carlos Cosio va a decir que estos valores jurídicos forman un plexo, es una estructura interrelacional y que en una sociedad, si yo verifico que se dan los valores positivos, seguridad, orden, paz, poder, solidaridad, cooperación, de alguna manera, si se dan mayoritariamente estos valores, de alguna manera hay justicia. En cambio, si se dan los valores negativos, inseguridad, desorden, ritualismo, conflicto, opresión, impotencia, ajenidad, masificación o minoración, de alguna manera hay una sociedad que tiende a la injusticia. Estos valores inferiores son los que coadyuvan o llevan hacia la justicia. De alguna manera, dice Carlos Cosio, el orden es una forma de justicia, el poder es una forma de justicia y la paz o la solidaridad también son formas de la justicia. ¿Qué sería, cómo definiría Carlos Cosio la justicia? De dos maneras, que yo voy a retomar dentro de un rato. La justicia entendida como la mejor posibilidad coexistencial. La mejor posibilidad coexistencial. ¿Cuál es la mejor posibilidad en la coexistencia entre la mamá y el nene? Bueno, que cada uno haga lo que el otro espera de él. Entonces, ¿qué espera el nene de la mamá? Que lo cuide, que le dé de comer. ¿Qué espera la mamá? Que el nene se porte bien, etc. Si se da eso, entonces estaríamos en la mejor forma de coexistencia, que sería una coexistencia con justicia. En una coexistencia, por ejemplo, en la compraventa, ¿qué espera el vendedor? Que el cliente le pague, y le pague lo acordado, con billetes que no sean falsos, etc. ¿Qué espera el comprador? Que le entregue puntualmente la mercadería y en buenas condiciones. Fíjense, piensen cómo sería una sociedad donde todos hicieran de alguna manera lo que se espera, donde cada uno de nosotros hiciera lo que se espera de nosotros, ¿sí? Y los otros respecto nuestro también. ¿Cómo sería esa sociedad? Claro, ordenada y previsible, y por ende justa, porque habría orden, seguridad, paz, etc. Pero lo cierto es que y justa, como dice Julieta, una sociedad justa. Lo cierto es que hay mamás que no alimentan a los hijos, hay trabajadores que no cumplen con sus tareas, hay empresarios que no pagan los salarios en tiempo y forma, hay vendedores que entregan la mercadería en malas condiciones, hay compradores que pagan fuera de fecha, tardíamente, y hace falta entonces entender también la justicia como igualaciones de libertad, donde se impone desde la sociedad ciertas igualaciones, que es esta otra forma de justicia de la cual habla Cosio, que también voy a ampliar dentro de un ratito, que no tiene que ver esta idea de las igualaciones de libertad como igualitarismo comunista. No es igualar a los desiguales. No somos todos iguales. No todos tenemos la misma edad, no todos tenemos el mismo género, no todos tenemos el mismo desarrollo físico, capacidades físicas, intelectuales, cultura. Es decir, que no se trata de igualar en el sentido del igualitarismo. A ver todos, denme las billeteras, vamos a sacar todo el dinero que tienen, lo vamos a dividir por los que somos en el aula y lo vamos a repartir igualitariamente. No es eso a lo que se refiere Cosio. Cosio se refiere a igualaciones de libertad. Y la libertad la estudiamos cuando vimos la conducta. La libertad eran posibilidades. Igualar las posibilidades iniciales, las posibilidades de que las personas puedan tener suficiente alimento, acceso a la salud pública, a la educación, cierta igualación en el punto de partida, sabiendo que en la vida, no siendo todos nosotros realmente iguales, va a haber gente más trabajadora, más inteligente, o circunstancialmente gente que tiene suerte. Se le ocurrió justo ese día
entrar y comprar un billete de lotería, cosa que nunca sale, se saca la grande de Navidad y tiene mucha plata. Esa cosa también pasa, ¿sí? Y esto marca desigualdades, pero habría que lograr estas igualaciones de libertad en los puntos de partida. Porque si en una sociedad hay niños que no tienen suficiente alimento, que no pueden acceder a la educación, si en la sociedad hay personas que no acceden a un sistema de salud que les dé lo básico, vacunas y atención, etcétera, bueno, después veremos, porque por ahí esto varía, porque hay alguien que puede pagarse una prepaga de Swiss Medical. Lo que pasa es que desde la sociedad debería darse estas igualaciones de libertad. Que tiene que ver, aunque a ustedes les parezca mentira, en gran medida con lo que proponía Juan Bautista Alberdi, autor de Las bases y puntos de partida, ese libro que es fundamental y que ustedes van a oír nombrar en Derecho Constitucional argentino, a Juan Bautista Alberdi, cuando él proponía un liberalismo político. Una cosa es el liberalismo económico, otra cosa es el liberalismo político, donde él planteaba que las grandes funciones del Estado, que el Estado tiene que darle a la gente seguridad, educación, salud, unas cuantas cosas de las cuales el Estado no debe, a las cuales el Estado no puede dejar de atender. Y pensemos hasta qué punto en la Argentina el Estado se ha ocupado, tomemos las décadas de la democracia, que ya son varias, se ha ocupado para que todos los argentinos tengan esas cosas básicas. Seguridad para poder vivir sin que lo maten por la calle, alimentos mínimos para, si en un contexto social difícil, para poder sobrevivir, educación, hospitales que funcionen, dentro de alimentos agua potable. Las cosas básicas, Estas es las que en grandes rasgos planteaba Juan Bautista Alberdi. O si la sociedad se dedicó a gastar ingentes sumas de dinero en, por favor no lo tomen con connotación política, lo estoy diciendo como un ejemplo nada más, fútbol para todos. ¿Es el fútbol esencial para una igualación de las posibilidades de vida? Y entonces se gastaron miles de millones en cosas no esenciales que deberían haber sido invertidos en otras cosas. Hospitales, escuelas, cárceles para que fueran sanas y limpias y realmente sirvan para resocializar. Porque la seguridad implica también eso. Si detenés, juzgás y condenás a alguien, lo tenés que mandar a una cárcel como la gente, donde realmente se lo pueda reeducar. Ahora, si la plata se fue en fútbol para todo y en un montón de otras cosas extrañas, y si discutíamos hace 5 años atrás, no hace 40, discutíamos si el fútbol para todos era un derecho. Yo decía, ¿de qué estamos discutiendo? ¿De qué estamos hablando? La sociedad está hablando pavadas. Hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos de seguridad. Eventualmente, hablemos de un Estado que se ocupe de obra pública en infraestructura, por ejemplo, calles, caminos, puertos, hidrovías, para que los privados puedan producir y transportar los productos, exportarlos, generar riqueza, y se fomente el trabajo. Bueno, está bien, no lo dijo Alberdi, pero es importante la obra pública. Porque también igualar la posibilidad de que la gente, al contrario de lo que dijo un gobernante hace unas décadas, que dijo, ramal del ferrocarril que da pérdida, se cierra y se acabó. No, pará, el ferrocarril tiene que seguir funcionando. Porque hay pueblos enteros que se murieron porque se cerró el ferrocarril. Entonces es una infraestructura que tiene que ver con igualar a esas poblaciones del interior para que puedan tener vínculos con las grandes ciudades y tomar un tren y llevar un nene a un hospital mejor en una urgencia. Perdón, doctor, disculpe, buen día. Pero digamos, esa desproporción, digamos, igualitaria, dejando de lado, digamos, la ideología política, yo la veo, digamos, a nivel mundial. Porque, por ejemplo, las carreras que hay, digamos, en distintos países, digamos, espacial, digamos, lo que invierten, digamos, dineros, pero millonarios, y sin importarles, digamos, por ejemplo, el terrible hambre que hay en África, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde... ¿Vos sabés que yo pienso, pero bueno, esto son opiniones y... Sí, yo he cuidado la política, ¿no? Digamos, ¿no? Se podría dar de comer a todos los habitantes del planeta y además seguir con la carrera espacial. Las dos cosas se podrían hacer. Sí, es así, sí, doctor. Podrían sacar de la miseria y darle una vida digna a todos los habitantes del planeta y además seguir con la carrera espacial o con el desarrollo de las tecnologías del espacio. Sí. Lo que pasa es que no hay voluntad. Además, sí, además. Y hay todo... Ayer vi un video que de casualidad estaba en YouTube mirando, apareció, digo, ay, qué interesante esto. Viste, cuando hay algo que te ronda, te pica en la curiosidad, ¿no? Esa curiosidad que digo yo que parte de la búsqueda del conocimiento. Creo que se llamaba La dictadura de la felicidad. Porque ahora ha salido, hace unos 20 años, todo el tema de que hay que ser feliz, hay que buscar la felicidad. Y el video plantea algo interesantísimo, cómo esto tiene que ver
con que en Estados Unidos, te la hago muy cortita, el videíto dura 15 minutos, además después termina con un mensaje espiritual, religioso, cristiano. Bueno, eso ya depende de cada uno, porque son las creencias religiosas. Pero saco los minutitos finales, que son muy pocos, y el resto, que es un análisis interesante. Cómo el sueño americano sufrió la metamorfosis de la búsqueda de la felicidad individual, egoísta, individualista y utilitarista. Yo busco mi felicidad y la tengo que encontrar. Y si no la encuentro es un problema mío. Y si el otro por cualquier causa sufre o está en problemas, y bueno, a mí que no me complique la vida porque yo estoy buscando mi felicidad personal. Y si él no la sabe encontrar, es problema de él. ¿No? Es muy interesante. Si quieren después les busco el enlace y se los paso, dura 10 minutos. Pero es interesante para ver estos contextos que tienen que ver con la forma de valorar. Se ha impuesto una forma de valorar que le interesa al mercado, de personas aisladas, egoístas, que busquen la felicidad en el consumo, etcétera, etcétera. Y eso implica cierta forma de valorar, y cierto, incluso alteración de las jerarquías de las valoraciones en el momento actual, ¿no? Yo recuerdo una tía que tenía, que ya ha fallecido, que decía, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Entonces, ese tanto tienes, tanto vales, es un poco cómo se valora en el mundo actual. No por el ser, sino por el tener. Y de golpe te salta la noticia que te rompe la idea porque te dice, el millonario no sé cuánto se suicidó. Pues sí, pero ¿cómo si lo tenía todo y era millonario? Bueno, porque el problema no está en el tener. Es el problema del ser humano es el ser o el siendo humano. Si no le encontró algún sentido a la vida, por más que tenga todo, vive angustiado. Bueno, avancemos un poco, porque así yo estoy viendo que ya son 10 y 10. Don Miguel Herrera Figueroa, en un librito que escribió en el año 1954, estoy en la página 83, creo, ustedes confirmen, en un librito que escribió en ese momento, que se llamaba Justicia y Sentido, fíjense el nombre, Justicia y Sentido, y lo que hablamos recién, el sentido de la vida. ¿Qué le da sentido a la vida? Lo que yo valoro, lo que yo aspiro a ser, no a tener. El tener es para ser, no al revés. No tengo para ser feliz. Soy, y como soy profesor, quiero tener una buena computadora para dar una buena clase. Tengo para ser mejor profesor y sentirme yo satisfecho con lo que soy. ¿Entienden lo que quiero decir? Herrera Figueroa en su libro Justicia y Sentido ciertamente está inspirado en Carlos Cosio y por eso propone unos valores que están acá en un cuadrito que yo les puse, donde habla de valores cosmológicos, los del cosmos, los del mundo, valores societarios como sociedad, decíamos recién, y valores personales, es decir, existencia como persona. En vez de hablar de 6 valores, de los 6 de Cosio, habla de 9, los 6 de Cosio más 3 más, y habla del orden, la seguridad y el poder, la solidaridad, la cooperación y la confraternidad, y la paz, la concordia y la prudencia. Y también habla de la justicia como valor supremo y central. A partir de allí, yo traté de integrar estas propuestas de Cosio y de Herrera Figueroa. Ambos coinciden en que la justicia es el valor supremo y central. ¿Cómo lo pensé yo? Lo pensé y lo empecé a dibujar esto en un gráfico donde en el centro ponía la justicia. Y alrededor de la justicia, como orbitando a la justicia, fui poniendo más cerca de la justicia a todos los valores más importantes jerárquicamente. Y a medida que me alejo de la justicia, los menos importantes en la jerarquía. Los de autonomía, los de la máxima autonomía o hiperautonomía, esos valores que dependen totalmente de nosotros, el que se hagan realidad o no, son los que están más cerca de la justicia, pero son los más difíciles de realizar y los que con menos frecuencia vemos. Alejándome un poco, van a estar los de simple autonomía, y alejándome más los valores que impone la sociedad, que son valores de heteronomía. Y a estos valores los ordené desde 3 vectores que llevan hacia la justicia. Miren el cuadro de la página 87. Así lo hacemos rápido. Observen abajo a la izquierda que hay un primer vector que lleva hacia la justicia, que es el de la coexistencia desvinculada o como mundo. Allí vamos a tener, muy cerquita de la justicia, el valor prudencia. Prudencia viene de la palabra providere, ver por adelantado, avisorar.
Muchos piensan en la prudencia como un valor absolutamente subjetivo, pero yo lo pienso como un valor intersubjetivo. Avisorar, ver por adelantado, qué consecuencias puede tener para mí y para otros con los cuales yo coexisto, las decisiones y las acciones que realizo, las decisiones que tomo y después realizo. Por ejemplo, si yo tengo un auto nuevo y decido, lo tengo que probar, este auto quiero ver si realmente pica y acelera, y pego una gran acelerada en plena ciudad de Buenos Aires, a ver si realmente llega de 0 a 100 en 9 segundos. Claro, pego una acelerada en una cuadra donde hay gente que está cruzando y atropello a alguien. La prudencia, que es otro de los valores que la sociedad actual no quiere, porque claro, si vos sos prudente, pensás 2 veces las cosas, o 3 o 4, y no tomás una decisión por impulso. La sociedad de consumo quiere que vos sientas ganas de consumir, que no estés mirando, que le des para adelante, que los gustos te los des hoy, no sé si escuchan las publicidades, ¿sí? Y que te lo compres, aunque te endeudes en comprar algo que no necesitas. Entonces la sociedad no quiere gente prudente, que diga, a ver si llego a fin de mes, a ver, ¿me hace falta cambiar el celular? ¿O el que tengo está bastante bueno y todavía puedo durar 1 año o 2 más? No, yo siento que tengo que tener un celular nuevo y me lo compro, pero después la semana que viene no puedo pagar la cuota del celular. Digo un celular, digo un auto, digo cualquier cosa. ¿Sí? La prudencia. Avisorar hasta qué punto, o mejor dicho, avisorar lo que decido hacer y hago, cómo me puede afectar a mí, cómo puede afectar a los otros. Claro, si yo manejo y pruebo el auto de 1 a 100 en una cuadra de plena ciudad de Buenos Aires o del conurbano, esto puede tener consecuencias. Yo me las puedo imaginar. Puedo matar a alguien y puedo terminar en un juicio, puedo terminar preso, puedo terminar inhabilitado para conducir, puedo terminar teniendo que pagar una indemnización millonaria. No lo pruebo de 1 a 100. No lo hago. Y si lo quiero probar, pago unos mangos, me voy al autódromo y ahí permiten probar los autos. Y puedo acelerar todo lo que quiera, porque es el autódromo. ¿Se entiende lo que digo o no? Fíjense esto. Coexistencia como mundo, desvinculada. Típico del andar por la calle. Yo veo acá a la esquina de mi casa, los colectivos, los autos, la bicicleta, ahí vienen 2 bicicletas, peatones también. ¿Cómo sería si todos fueran prudentes? Los coches pararan y respetaran la velocidad, todos los colectivos pararan donde deben, los ciclistas, las motos, los peatones cruzando por donde deben en las esquinas. Y ahí viene la pregunta, ¿no estaríamos todos seguros? Si todos... porque si hubiera ese nivel de prudencia, implicaría automáticamente la seguridad. Estaríamos todos seguros automáticamente. Pero lo cierto es que hay gente imprudente, que hay inseguridad, y entonces aparece ya impuesto por la sociedad el orden. Y el orden aparece impuesto como una planificación. ¿Y cómo se planifica todo esto? Con una ley de tránsito, diciendo por dónde deben cruzar los peatones, cuáles son las multas para los colectiveros que cruzan los semáforos en rojo, ¿sí? Y tratando de planificar para que podamos mínimamente coexistir cuando andamos por la calle. ¿Vamos bien? Después ustedes vean, obviamente, que estos valores tienen valores negativos. Imprudencia, inseguridad y el orden, opresión o ritualismo. Los mismos valores que ya mencionábamos. Acá me contestan por el chat también, gracias. Vamos ahora a la derecha del cuadro. Otra forma de coexistencia, otro vector de valores que también llevan hacia la justicia. Tenemos la concordia, la paz y el poder. Coexistencia como persona típica y, bueno, la familia. Y en la familia imaginamos a un papá que en este contexto económico difícil tiene 2 trabajos y que llega al fin de semana engripado, ¿sí? Pero a la mañana temprano, a las 7:30 de la mañana, el hijito lo agarra, lo mueve en la cama. Papi, llévame que a las 9, vamos, que a las 9 tengo que estar en el club para jugar el campeonato. Y el papá viene de trabajar toda la semana y está engripado. Y abre los ojos como puede y dice, nene, ya voy. Y se levanta y posterga su proyecto, que es descansar, recuperarse un poco, para emprender otra vez, otra semana con 2 trabajos. Posterga su proyecto para asumir el del nene. Que el proyecto del nene es jugar en el equipo, con los amiguitos, ganar el campeonato. Esto es concordia. Con coincidencia, cardio, corazones, ánimos, sentimientos. El sentimiento del padre coincide acá con el del hijo y lo lleva. ¿Qué pasaría si el papá le dice, no, pibe, tengo fiebre, no me siento bien, no voy a poder llevarte? Bueno, obviamente, si el padre mínimamente sigue cumpliendo con darle de comer, llevarlo a la escuela y ocuparse del niño, se mantendrá en paz con el niño. No llegará al nivel de la concordia, pero no entrará en conflicto. Pero hay padres que ni siquiera eso. Y madres que ni siquiera eso.
Y entonces allí hará falta la intervención de una autoridad, de un juez, que mediante una sentencia condene a que pase la cuota alimentaria. Fíjense, ¿para qué sirve esta cuota alimentaria? Para que este niño quede igualado mínimamente a otros niños para recibir alimento, educación y demás. ¿Para qué servía la ley de tránsito? Para igualar y que todos puedan mínimamente transitar por la calle. Vean que estos valores están igualando posibilidades. Y por último, arriba, está el vector de la coexistencia como sociedad o asociada. Allí tengo yo un valor que es el más valioso de todos, que es la confraternidad. La confraternidad, la palabra viene de la palabra griega frater, que significa en griego hermano. Hermandad sería. Considerar al otro como mi hermano, ¿sí? Obviamente que si yo trato a todos como mis hermanos, voy a estar necesariamente implicando a la solidaridad, lo mismo que la concordia. ¿Me aguardan un segundo, por favor? Discúlpenme, están todos los profesores con esto de la reunión de las 11. Y yo me descoloco en las ideas, porque vengo elaborando, tratando de buscar ejemplos. Y bueno, la confraternidad. Fíjense, si una persona absolutamente confraternal prácticamente estaría ayudando a todo el mundo, pero esto es muy difícil. No obstante, en la sociedad aparecen niveles de solidaridad. Gente que ve a otros que necesitan y donan, ayudan, generan comedores, etcétera, etcétera. Pero esto no alcanza. Por eso aparece el Estado que va a imponer la cooperación. Un ejemplo típico de cooperación son los impuestos. Como no alcanza la confraternidad y la solidaridad, se le pide a la sociedad que pague impuestos. ¿Para qué? Para poder financiar escuelas, hospitales y todo lo que hace falta para igualar las posibilidades. El problema no lo tiene la axiología jurídica o el libro de fundamento del derecho, porque muchos de ustedes están pensando que los impuestos que nos cobran van a parar a cualquier lado, al fútbol para todos y no a los hospitales. Pero eso es un problema que tiene la Argentina. Es un problema de la política argentina, no de la teoría jurídica o de la teoría política. Porque hay países donde te cobran el 50% de impuestos, pero te dan la mejor salud, la mejor educación, las mejores autopistas gratis. Vos dirás, bueno, son pocos países, pero es posible. Es posible y se ha logrado. Que no se haya logrado en la Argentina no es un problema de la teoría, es un problema de la política y de los políticos que tenemos y votamos permanentemente en la Argentina. ¿Cómo ve la justicia? Acá, yo a partir de la página 88 le dediqué esquemáticamente 2 párrafos a cada valor, a la prudencia, a la seguridad, al orden, la concordia, la paz, el poder, la confraternidad, la solidaridad y la cooperación. Traté en 2 parrafitos de esquematizar en qué consiste cada valor. Yo sé que los valores no se pueden enseñar, pero bueno, para por lo menos esclarecer y ordenar un poco más qué significa cada valor jurídicamente, lo esquematicé. Y les dejo encarecidamente la tarea de que lean en qué consiste cada valor, porque algunos van a aparecer en el examen. ¿Soy claro? Entonces, como van a aparecer, traten de no confundirse la solidaridad con la seguridad, porque son 2 cosas completamente distintas, y si se las confunden, es como que no han entendido nada. Vamos a hablar un poco ahora de la justicia, otro tema que también permanentemente vamos a evaluar si lo entendieron. Y en la página 92 y en la página 94 hay unos subpuntos A y B que están en negrita, con letra inclinadita, y son las 2 formas en que vamos a ver el tema de la justicia. Y esas 2 formas, retomando un poco lo que decía Cosio y organizándolo. La justicia
tomada como virtud personal, es el ejercicio autónomo de la función propia. Como virtud, es decir, desde la autonomía, valor de autonomía, una justicia que depende de mí que se haga realidad. Y depende de Epifanio y depende de Julieta y de cada uno de nosotros. ¿En qué consiste esa justicia que depende de nosotros? En una virtud. ¿Qué significa la palabra virtud? En tener el hábito de realizar determinados comportamientos. ¿Qué comportamientos? Y ahí dice el ejercicio de la función propia. Que cada uno cumpla con la función que le toca en cada situación coexistencial. Lo que decía Cosio, la mejor posibilidad existencial. Que cada uno haga aquello que se está esperando de él. ¿Qué se espera de mí? Que me conecte y les explique. ¿Qué espero yo de ustedes? Que hagan excelentes parciales, que estudien y hagan excelentes parciales. ¿Qué espera de mí el consorcio a principio de mes? Que pague las expensas. ¿Qué espero yo del consorcio? Que me haga las reparaciones cuando algo se rompe en el edificio. ¿Qué esperan de mí cuando manejo? Que paren el semáforo y deje pasar a los peatones. ¿Qué espero yo de los peatones? Que no crucen entre los coches de cualquier manera cuando estamos conduciendo. Esta es la idea de la justicia que depende de nosotros. Que cada uno, en las distintas formas de coexistencia, como mundo desvinculada, como persona vinculada, como sociedad asociada, haga lo que le corresponde en cada situación que coexiste con otro. Si así fuera, viviríamos en un contexto de justicia. Pero siempre, como dije, hay conductores imprudentes, padres que no alimentan a los hijos, empleadores que no pagan los salarios, empresarios que no pagan los impuestos. Y aquí hace falta una justicia como ideal social, que va a consistir en imponer igualaciones de libertad. Imponer igualaciones de libertad. A través, como les decía, de una ley de tránsito, de una sentencia que condena a pagar alimentos o de una ley que impone pagar impuestos bajo amenaza de sanción. Llegado a este punto, me gusta siempre decir que la vida nuestra se parece a una carrera de caballos. ¿Cómo están los caballos antes de comenzar la carrera, justo antes de iniciar la carrera? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Encerrados, alineados en la misma línea, dice Maximiliano. Claro, en ese aparato que se llaman las gateras, ¿no? Que se van a abrir las puertitas para que comience la carrera. Y las puertitas se van a abrir todas al mismo tiempo. ¿Por qué todas al mismo tiempo? ¿Para qué? Ahí están escribiendo. Para que estén en igualdad de condiciones, para que no haya ventajas. Exactamente. Para igualar las posibilidades. Y comienza la carrera. Y algunos caballos están mejor entrenados, algunos jinetes son más habilidosos. ¿Y qué va pasando a medida que la carrera transcurre? ¿Siguen todos igualitos, parejitos? No. Vienen dice Julieta que no también, y Cristian y Liliana. Y se van a ir separando. ¿Y cómo termina la carrera? ¿Cuándo termina? ¿Qué pasa cuando termina la carrera? Gana uno con el ganador y los demás pierden. Bueno, la carrera de la vida, que es la carrera que corremos nosotros, tiene algunos parecidos con la carrera de caballos, pero tiene también diferencias. En la carrera de la vida, de lo que se trata es de que al principio las posibilidades estén igualadas. Las posibilidades de las que hablaba Cosio, estas de las que hablamos nosotros también ahora. La posibilidad de nacer, tener suficiente alimento y agua, tener acceso a la salud, a una educación básica. Pero, igual que en la carrera de caballos, cada uno la va a correr y va a haber diferencias. Pero hay otra, hasta ahí es igual que en la carrera de caballos. Pero acá viene la diferencia. En la carrera de caballos compiten entre sí todos contra todos y uno gana y todos pierden. En la carrera de la vida, nosotros competimos fundamentalmente con nosotros mismos. El ser que somos, bachiller, perito mercantil o lo que fuera su título, compite, ustedes están compitiendo con lo que se propusieron que deben llegar a ser en el futuro, abogados. Esa es la gran competencia de la vida. La competencia con uno mismo por superarse, por trascender. Y la competencia con el otro es meramente circunstancial. Si Epifanio, Liliana, Maximiliano, Dulce, Julieta, etc. y yo, somos todos abogados, y una gran empresa pone un anuncio que quieren contratar un abogado, todos presentamos el currículum y competimos, pero es una competencia circunstancial, momentánea. La sociedad de consumo ha generado tales niveles de competitividad y sobre todo
a nivel de consumo es una competitividad de un consumo ostentoso. El otro se compró un auto y yo tengo que comprar uno 2 veces más grande y con motor más poderoso para mostrar que tengo más. Esto es una gran tontera. Yo tengo que comprar el auto que pueda pagar, que sea funcional para mis necesidades. ¿Se entiende a lo que voy? La sociedad de consumo ha exacerbado tanto este individualismo que en las empresas atentaba contra la estructura organizativa de las empresas. Por eso, en las empresas era tal la competencia por los puestos que no se generaban equipos de trabajo y la producción y el desarrollo de las empresas se estaba viendo alterado. Por eso empezaron las empresas a contratar especialistas para fomentar que hubiera equipos, que hubiera cierta solidaridad, cooperación en el trabajo. Esto que yo siempre cito a Los Simpsons y ustedes se ríen, hay un capítulo de Los Simpsons donde en la empresa donde trabaja Homero, en la planta nuclear, organizan una excursión donde hacen equipos para que aprendan a trabajar en equipo y a Homero le toca estar con el señor Burns. ¿Se acuerdan de ese capítulo? No sé si lo vieron. Ahí dice que sí, Cristian. Bueno, porque los Simpsons toman cosas de la realidad. Y el coaching y todas estas cosas raras que aparecieron para tratar de frenar un poco el exacerbado egoísmo, individualismo, porque a nivel de los negocios y de las empresas y de la vida hace falta morigerar esto. Llegados a este punto, solo nos queda estas dos definiciones de justicia. Por favor, estudienlas bien porque siempre las pregunto. Siempre las pregunto y siempre dejan de estudiarlas. Y en particular, la justicia que depende de uno no tiene hay un valor negativo que es injusticia cuando yo no hago lo que debo. Soy injusto si no alimento a mis hijos o a mis padres ancianos. Soy injusto si no pago la deuda. Pero la otra, la justicia como igualaciones de libertad, tiene dos alternativas. Puedo ser injusto y caer en el igualitarismo, una sociedad que imponga igualaciones de los desiguales, o una sociedad que ni siquiera se ocupe de lograr la mínima igualación de posibilidades para que todos puedan llevar adelante una vida digna, una vida que merezca llamarse humana. ¿Sí? Porque es una justicia heterónoma y tiene estas dos posibilidades, la desigualdad y el igualitarismo, el exceso y el defecto, igual que cualquier valor de heteronomía. Ahora sí, llegados a este punto, brevemente, nosotros nos preguntamos por el tema de la equidad, que siempre se menciona cuando se habla de los valores. Pero nosotros la equidad, ustedes acá la tienen en la página 96, nosotros la equidad la vemos como una forma en que se manifiesta la justicia cuando actúa el juez. Entonces, ¿qué sería la justicia? El ejercicio de la función propia, o sea, que haga lo que debe hacer el juez, el órgano jurisdiccional. ¿Qué se espera del juez? Que dé soluciones justas para los conflictos, pero aplicando las normas generales, pero aplicando las leyes. No haciendo justicia desde el capricho, desde lo que se le ocurre a cualquier juez, en cualquier momento. El origen del tema de la justicia está en un concepto de Aristóteles que se encuentra en el libro Ética Nicómaco. Aristóteles advierte algo. Advierte que las leyes son normas generales, creadas para regular hacia el futuro las conductas y para solucionar cualquier conflicto que se presente. ¿Sí? Por eso las leyes no salen con nombre y apellido. Por ejemplo, hablan del trabajador y el empleador. Y dicen que el empleador le debe pagar el salario al trabajador. Ya ¿Qué vengo. trabajador, qué empleador, qué sé yo, cualquiera? Me voy a cocinar. Para el futuro. Y si no paga, el trabajador se puede considerar despedido y solicitar una indemnización, que será la sanción que deberá padecer el empleador. Esa mañana la voy a comer. Al trabajador. No, mañana voy a Normas comer generales, de las cuales vamos a hablar más en el tiempo de parcial. con papa. Con puré me voy ¿Qué a es un comer. problema? En la inmensa mayoría Yo de ahora las veces, me voy a comer una lata de atún yo aplico la norma general a un caso concreto y la con solución un huevo. es una solución justa. Pero de vez en cuando No, yo la traes aparece ese un huevo caso, duro un caso que tiene peculiaridades en la tan heladera de arriba. destacadas que si yo aplico la ley a ese Están ahí, caso nadie los en toca. particular, Están duros. la solución es injusta. Me deja un sabor amargo aplicar la ley tan Arveja y estrictamente. cebolla. Por eso Arveja y Aristóteles cebolla crea este también. concepto que en griego se llama la epieikeia y que se traduce al latín como aequitas y al castellano como equidad. Y que Aristóteles entonces dice que el juez en este caso, en estos casos tan especiales, tiene que atemperar, tiene que aminorar el rigor de la ley para que aplicándolo a un caso no se cometa una injusticia. Los romanos toman este concepto y lo amplían. ¿Por qué?
porque como la mayor parte del derecho civil estaba en la ley de las 12 tablas, las 12 tablas que se aplicaron durante siglos a una sociedad que cada vez se desarrollaba y crecía más y conquistaba más territorio y tenía más población, esas viejas leyes a veces no tenían las soluciones que se necesitaban, o los textos eran muy viejos y difíciles de interpretar, y entonces los pretores y los jurisconsultos, mediante la equidad, interpretaban estos viejos textos legales y podían sacar soluciones para casos nuevos. Pero tardíamente, con la aparición del cristianismo en el imperio, se desvirtúa este concepto griego más la ampliación técnica del derecho romano y se identifica y equívocamente a la equidad con la idea de clementia, benevolentia y caritas. Clemencia, benevolencia y caridad. Como que el juez tiene que ser benevolente, caritativo al momento de hacer la sentencia, que no es necesariamente de lo que estábamos hablando recién. Yo les puse un resumiendo, con lo cual termino la clase de hoy. Resumiendo, la equidad se vincula con la actividad de los jueces, cuya función es afianzar la justicia, como dice el preámbulo, pero aplicando siempre la ley. B, compele, o sea, impulsa al juzgador a valorar primero lo singular del caso, tomar en cuenta el caso concreto, las peculiaridades de eso que tiene que resolver, que debe decidir. C, obliga luego al órgano jurisdiccional, al juez, a valorar y elegir la norma general que permite resolverlo con justicia, porque a veces hay varias normas, o una norma puede tener, como vamos a ver ahora en el D, varias posibilidades de interpretación. Y D, en situaciones especiales, faculta al juez a realizar distintas operaciones interpretativas para superar las dificultades en la identificación de la norma que tiene que aplicar, porque hay varias, la integración, porque hay una laguna, un vacío, no encuentra la solución en la norma general, la especificación, porque la ley tiene una vaguedad, una ambigüedad, o la adaptación de una norma legal antigua para una situación nueva. Todas estas tareas técnicas que el que juzga debe realizar para aplicar la ley y que se haga justicia es lo que modernamente nosotros llamamos equidad. Bueno, ¿queda alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, yo me despido porque ya en 10 minutos me tengo que conectar a la conferencia y ver todos los mensajes que debo tener por allí. Disculpen hoy que ha sido un poquito interrumpida la clase por un par de detalles, cosa que no me gusta, pero hoy no podía apagar el celular. Y los veo la semana que viene. Feliz Día del Estudiante, y a las 9 nos conectamos y a las 9:15 tendrán el parcial disponible la próxima semana. ¿Sí? Le hago una consulta. ¿Cuáles son los capítulos que van a entrar? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, gracias. Listo, ¿alguna otra consulta? ¿Y No, hola? quería avisar que hoy me conecté ahora recién a las 10:30 porque me sentía mal, pero bueno, ahora me voy a poner a ver la conferencia. Bueno, queda grabada, quédate tranquila, no hay problema, son cosas que pueden pasar. Que te mejores. Quería avisar. Bueno, muchas gracias. Gracias por el aviso, que te mejores, ¿eh? Bueno, que tengan una linda semana. Un cariño para todos. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Gracias, profe. Buena semana. Hasta luego.